Buenos días, mi grupo está conformado por Jesús Ladino, Patricia Martín, Luisa Peña y mi persona, Daniela Gutiérrez. Le vamos a hablar del derecho real. ¿Qué es el derecho real? Es aquel que crea una relación directa o inmediata entre una persona y una cosa. Es decir, que el derecho real viene a ser la relación directa entre una persona y una cosa determinada, de la cual se obtiene un beneficio. Los elementos del derecho real es el sujeto activo y titular, el cual es la persona por provocarse la conjunción del derecho en ella. Ha adquirido el derecho real. El sujeto pasivo, que está constituido por la sociedad total, el cual debe respetar el ejercicio del derecho. Y el objeto, que corresponde a la cosa, la cual se establece una relación inmediata. De allí a la sociedad o comunidad, toda queda obligada a respetar su ejercicio. Las características. Las características del derecho real viene siendo que el derecho real es absoluto, erga omnes, es decir, que vale contra todos. Se transmite a través de los modos de enajenación y adquisición que se establece entre el derecho civil y el derecho de gentes. Tiene una función económica en general, más estable y perpetua, y no se extingue por el no uso de ella. Se aplica la prescripción adquisitiva. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Peña. Yo les voy a estar hablando sobre los derechos personales. ¿Qué son los derechos personales? Son una relación de persona a persona, la cual le permite a una de ellas, llamada acreedor, exigirle a otra de ellas, llamada deudor, el cumplimiento de una determinada prestación. Los elementos de estos derechos personales son los siguientes. 1. Tenemos lo que es el sujeto activo. Es la persona en cuyo beneficio se ha creado la obligación. 2. Tenemos el sujeto pasivo. Es la persona en cuyo perjuicio se establece la obligación. Y 3. Tenemos el objeto. El objeto viene a ser la prestación que debe realizar el deudor en favor al acreedor y que puede consistir en lo siguiente. Ahora vamos a utilizar ciertos términos en latín que se utilizaban en la antigua Roma. 1. Tenemos dato. Implica una transmisión de la propiedad o de un derecho que una persona hace a otra, bien de la propiedad de una cosa o de un derecho real sobre ella. Es lo que conocemos como un trámite de objetos. Tenemos el prestar. Esta implica la idea de la entrega que una persona hace a otra, sin la transmisión de la propiedad o de un determinado bien. Es lo que nosotros conocemos como el te prestó algo, pero me lo debes devolver, sigue siendo mío. Tenemos el facer. Esto consiste en realizar un acto que favorece a otra persona. Y por último tenemos el no facer. Consiste en dejar de hacer una cosa cuando esta abstención produce un beneficio a otra persona. Bien, ahora vamos a hablar sobre las características del derecho personal. Tenemos 4 características principales sobre el derecho personal. 1. El derecho personal permite al acreedor exigir un hecho al deudor, pero solo este deudor está personalmente obligado a satisfacer una prestación determinada. 2. Puede no haber preferencia, lo que significa que el deudor que está obligado con un acreedor puede obligarse también con otro. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo tenga una deuda con una persona, también puedo tener una deuda con otra. No estoy solo obligado con mi primer acreedor. 3. Es amplio, ya que una de sus fuentes es el contrato, el cual en muchas ocasiones engendra obligaciones, por así decirlo. 4. Se defienden mediante acciones impersonales.
Hola, mi nombre es Jesús Ladino. Yo les estableceré un concepto acerca del patrimonio y les hablaré acerca de las características que éste posee. De igual forma, les entablaré una definición acerca del término cosa. Comenzando con el patrimonio es todo el conjunto de bienes heredados de una generación a otra. Es decir, son ese conjunto de bienes que pasan de manos de un padre a un hijo. Estos bienes son consagrados económicamente y el patrimonio posee características propias de su forma esencial. La primera de estas características es que la división del patrimonio debe ser de forma alícuota, es decir, no puede ser fragmentada porque pueden o no dañar o modificar la forma del funcionamiento de cualquiera de estos patrimonios. De igual forma, el patrimonio contiene dentro de sí los derechos reales que consagran los pasivos y los activos. Se establece como una tercera característica que los derechos reales y personales son considerados patrimoniales, ya que estos pueden ser considerados o valuados económicamente. De igual forma, el patrimonio excluye los derechos extrapatrimoniales, como por ejemplo uno de ellos es la patria potestad, solamente para mencionar uno. De esta forma también se establece que el patrimonio es una cualidad específica de la persona y esta cualidad se extingue cuando la persona deja de existir. También se puede acotar que una de las características es que no se puede concebir a una persona sin patrimonio, ya que se le considera que todas las personas son capaces de contraer derechos y asimismo obligaciones. De igual forma, no existe un patrimonio sin un titular, ya que de esto depende vitalmente el patrimonio, de que exista un titular que lo posea. Los patrimonios, como última característica a mencionar, pueden poseer factores positivos o negativos, ya que se encuentra establecido de que el patrimonio cubre aspectos que pueden ser considerados como deudas, considerándose esto como la parte negativa de tales. Para continuar con el último punto a tocar por mi persona, les estableceré un concepto de cosa. Etimológicamente, en el inicio del ámbito jurídico, se puede acotar de que no se le conocía como cosa, sino con el término res. El término res en aquel entonces era utilizado para englobar todas las funciones o todas las características que hoy en día maneja la palabra cosa, bien sean cualquier tipo de bienes jurídicos o cualquier ente o cuerpo que rodea a una persona. En ese entonces el término res cubría los aspectos que hoy en día, modernamente se podría decir, cubren la palabra bienes jurídicos. Esto fue todo, gracias. Hola, soy Patricia Martín y el día de hoy les estaré hablando acerca de la clasificación de la cosa, la cual se divide en res extra commercium y res commercium. En el caso de la res extra commercium se subdivide en res divini iuri y res humano iuri. En el res divini iuri se subdivide en res sacrae, la cual son las cosas sagradas, consagradas al culto de los antepasados, tales como los templos, estatuas o bosques sagrados. Por otra parte tenemos res religiosae, la cual se refiere a las cosas religiosas, como el culto y a la veneración de nuestros antepasados. Además tenemos res santae, no son ni las cosas sagradas ni las cosas religiosas, pero sin embargo son respaldadas por una sanción penal, en cuanto a que alguien viole dicha cosa. Por otra parte, la res divinis, res humano iuri se pueden subdividir en res comunes, las cuales no pertenecen a nadie, pero todos los hombres se sirven de la misma, como el agua de la corriente. En el caso de res republicae, son aquellas susceptibles por sí mismas de apreciación en cuanto a la economía. En res universitati son aquellas cosas destinadas al uso público, pero sin embargo no le pertenecen a nadie. En cuanto a la res nullius, son aquellas cosas que no le pertenecen absolutamente a nadie y que nadie se sirve de las mismas.
Por otra parte, en res comuni son las cosas destinadas al patrimonio de un particular, la cual se dividen en res mancipi y res nes mancipi. Las res mancipi son aquellas cosas preciosas o consideradas de gran valor, mientras que las res nes mancipi son consideradas de la forma contraria, son aquellas marginadas y consideradas de menos valor. En cuanto a cosas corporales y cosas incorporales, las cosas corporales son aquellas que se pueden apreciar según los sentidos, como el tacto o la vista, mientras que las incorporales no se pueden apreciar de la misma manera. Estas también se pueden definir como tangibles e intangibles, a su vez subdividiéndose en cosas muebles e inmuebles, dado que las cosas muebles son aquellas que se pueden desplazar de un lado a otro, mientras que las inmuebles son aquellas que no pueden desplazarse de la misma forma. Además de ello, en la clasificación de la cosa tenemos fundos itálicos y fundos provinciales. Los fundos itálicos son aquellas cosas que se encontraban dentro de Italia, mientras que los fundos provinciales son las que se encontraban fuera de Italia. Además, dentro de la clasificación de la cosa también tenemos cosas fungibles e infungibles. Las cosas fungibles son aquellas cosas susceptibles entre sí, estas se definen según su género, mientras que las infungibles son insustituibles, o sea, no pueden sustituirlas, ya que se determinan por sus cualidades individuales. En el caso de las cosas consumibles e inconsumibles, las cosas consumibles son las que se extinguen a primer uso de la misma y a su vez pasan a otro patrimonio. Tal es el caso de los alimentos. Además de ella tenemos las cosas inconsumibles, las cuales no se extinguen a primer momento, dado importante resaltar que las cosas inconsumibles son fungibles, pero no todas las cosas fungibles son consumibles. Para concluir, en la clasificación de la cosa tenemos las cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas susceptibles de fraccionamiento, pero sin embargo, estas tienen que tener tienen que concordar una con la otra, es decir, de forma homogenizada, mientras que las indivisibles son susceptibles de no fraccionamiento. Ahora bien, concluyendo así, que los derechos reales y personales en Roma son aquellos tan importantes y que han sido de gran base y ayuda para el derecho en la actualidad. Gracias.